Muy bien, cuando valoramos la parte de sistema nervioso en relación a las funciones, haciendo un pequeño esquema respecto al sistema nervioso sensorial, tenemos que tener en consideración que nosotros tenemos un análisis morfológico y tenemos un análisis funcional. Respecto al morfológico, nosotros valoramos lo que creo que tenemos todo mapeado, la relación del sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Aquí nosotros en el central valoramos la relación del encéfalo, ¿verdad? Con la médula espinal. En el sistema nervioso periférico, por su parte, valoramos la relación de los pares craneales y los nervios raquídeos. Cuando nosotros valoramos la parte funcional, del cual estuvimos conversando también ya un poco, tenemos que reconocer la parte sensorial, sensitiva, y la parte motora. La parte motora siempre es efectora, ¿verdad? Yo la parte motora lo ejecuto respecto a algo que planifico. Es motor, es cortical, ¿ok? Es eferente. Esto también es un término que ustedes, sobre todo cuando ven las vías de señalización, tienen que tener claro, ¿no? La parte eferente es de salida, ¿no? O eferencia, y la aferente, que es de llegada o de entrada, que es sensitiva. Yo percibo respecto a los sentidos distintos estímulos y estos me dan una información. Eso es aferente, ¿no? Pero respecto a esa información genera una respuesta. La respuesta es eferente. Eso es importante. No es que vayamos a ver las vías todas aquí, pero por lo menos tener la esencia respecto a la definición y ustedes cuando lo vean en la parte clínica lo puedan entender, ¿no? Porque siempre hay una vía aferente, hay una vía eferente. Ahora, respecto a la parte sensitiva, tenemos una parte somática, tenemos una parte voluntaria, que es la somática, y tenemos la visceral, que ya hemos visto que es involuntario. Y en el motor también tenemos un somático, que es voluntario, y vamos a tener un visceral, que es involuntario. Cuando nosotros entonces valoramos esto, podríamos generar al final una distinción un poquito más específica, donde la médula espinal es un área de integración donde se hace generalmente la sinapsis, no necesariamente dentro de la médula, pero sí en el ganglio que está fuera de la misma, en la parte dorsal. Dorsal significa posterior, ventral significa anterior. En el ganglio dorsal de la médula espinal, es decir, en el ganglio que está en la parte posterior, generalmente se pueden objetivar muchas de las primeras sinapsis. Por eso es importante. Al final ingresa la médula y este es como un centro de regulación porque dependiendo del estímulo se va a ir a las diferentes láminas que la médula tiene. Que eso ya lo han visto en anato o en histología. Ahora, para eso existe una relación de comunicación que va a estar dada justamente por las interneuronas. Y en el sistema nervioso periférico, el vínculo está relacionado, primero, por el hecho de captar este estímulo. Entonces, para poder captar algo necesito receptores. Puedo tener un receptor interno por aquí y voy a tener un receptor externo por acá. Y es que los estímulos no solamente van a ser del exterior, ¿no? También hay estímulos que en el interior generan respuestas, los cambios de la presión, los cambios de la osmolaridad, ¿verdad? Son estímulos que al final repercuten en una respuesta. Pero ¿cómo va a ser mandado para poder generar este proceso por una neurona? En este caso, sensorial, ¿no? ¿Esto qué les parece que sería? ¿Una vía aferente o eferente? Aferente, muy bien.
Eso sería aferente. Pero ¿qué es lo que continuaría entonces en la parte de abajo? ¿Qué neurona saldría de aquí? Una neurona motora. Y esa neurona motora va a tener justamente una repercusión dependiendo si estamos valorando un componente somático, un componente visceral, podríamos decirle autónomo, involuntario. ¿Y esto qué va a hacer? ¿El somático qué músculo hay? Es que esquelético, en cambio el visceral va a ir a qué a músculo cardíaco, al músculo liso en general. Esa es la forma entonces para poder esquematizar de manera general cómo es el proceso, ¿no? Entonces, a medida que ustedes van a ir aprendiendo en los distintos cursos y a lo largo de su carrera, más o menos ese es al final el esquema, sino que hay áreas donde van a existir sinapsis. Pero ¿cuál siempre va a ser su misión? Se lo dije también en la primera clase. Primero reconocer si valoramos el receptor antes de todo esto que tendría que poner aquí, la E del estímulo. Primero tú siempre tienes que reconocer cuáles son los estímulos. Luego de reconocer cuáles son los estímulos, aunque parezca muy obvio, a veces nos confundimos, es qué receptores captan esos estímulos. ¿Qué neuronas son las que van a llevar y dónde se va a hacer la sinapsis? A partir del mismo, ¿qué respuesta efectora se va a dar? Y en el músculo también se van a liberar ¿qué cosa? Mediadores, ¿verdad? Generalmente neurotransmisores. Y estos neurotransmisores, al dirigirse a estos, ¿a qué van a llegar? A receptores. Y esto al final, ¿qué va a generar? Una respuesta. Ese es así el esquema. No es tan complejo. Este es como un pequeño template que les va a ayudar a poder organizar la información. Y a partir de cada uno de los datos que ustedes van a ir recopilando, solamente los van ubicando dependiendo de qué es lo que se está estudiando ahí. Ahora, valorando un poquito más acerca justamente del sistema sensorial y miren, aquí están algunos tipos de receptores, justo de lo que estábamos conversando, ¿verdad? Porque existen receptores para cada tipo de estímulos. Pero ¿cuáles son las características antes de ver estos receptores? ¿Cuáles son las características de las sensaciones? Las partes de la cualidad que nosotros vamos a poder a partir de esto reconocer. Primero, la modalidad, ¿ok? Es una característica que tienes que reconocer. Por ejemplo, con el sentido del gusto. Otra es la cualidad que le estaba diciendo. La cualidad te ayuda a valorar la diversidad, ¿ok? Entonces te ayuda a valorar la diversidad, la variedad. Otra característica sensorial es la intensidad. Eso ya lo sabíamos, ¿verdad? ¿Qué tan es distinto a la relación de un estímulo de baja intensidad versus una de alta intensidad, definitivamente? Entonces podría ser fuerte, podría ser tenue. Otra, ¿qué más les parece que podría ser una característica sensorial? La dimensión temporoespacial. ¿Qué significa eso? Temporo, tiempo, duración y espacio, ¿a qué hace referencia? Al espacio exterior, no. Al área, a la localización, a la duración, a la amplitud. Estos son características muy importantes, estimados, ¿ok? Y luego existe también una dimensión afectiva, porque pueden haber estímulos que pueden ser placenteros, ¿ok? O algunos que van a ser displacenteros, pues, ¿no? Entonces, esas son las características de las sensaciones. Modalidad, ¿ok? Cualidad, que hace referencia a la variedad. La intensidad, la dimensión temporoespacial, área, localización, duración del estímulo, amplitud. Y por último, la dimensión afectiva. Y cuando hablamos ya de los receptores, entonces aquí están las características. Luego, ¿qué tenemos que tener? Los receptores.
los receptores. ¿Qué receptores tenemos? Uno son los mecanorreceptores, que estoy compartiéndoles una tablita a la izquierda. ¿Son los únicos? No. Los mecanorreceptores responden a qué energía? Mecánica, pues, obviamente. ¿Qué otros receptores hay? Termorreceptores. ¿Ok? ¿A qué responderán? A estímulos térmicos. ¿Qué otros receptores? Quimioreceptores. Están relacionados a sustancias en solución. Los otros, fotorreceptores. ¿Qué fotorreceptor se acuerdan? Muy bien. Los conos y los bastones son fotorreceptores. ¿Ok? ¿Dónde se encuentran? En la retina. Por eso es importante, y eso se los digo como también sugerencia, cuando sepas los receptores, ¿qué es lo segundo que tienes que preguntarte? Su ubicación. Obviamente que el estímulo es el que va a estar asociado al receptor, eso es lo primero que tienes que saber sí o sí, pero luego tienes que saber la ubicación para que puedas deducir y relacionarlo con lo que sería la respuesta. Entonces los fotorreceptores relacionados a luz, básicamente, y también hay electroreceptores relacionados a ondas electromagnéticas, y por último, que ustedes ya lo deben de conocer, son los nociceptores. Los nociceptores responden a presión o temperatura extrema. Está asociado un poquito más al dolor, ¿verdad? Bueno, entonces, respecto a los mecanorreceptores, tenemos en esta tablita alguno de ellos. Tenemos, por ejemplo, el corpúsculo de Pacini, donde se encuentra a nivel profundo del hipodermis y también a nivel intramuscular. La relación del estímulo es presión y vibración, pero la característica es esta: cambios rápidos del estímulo. No es tan buena desde el punto de vista de localización, porque está relacionado a lo que vendría a ser de adaptabilidad desde el punto de vista rápida. Tenemos las terminaciones nerviosas libres, eso seguro ustedes lo habrán escuchado más de una vez, ¿verdad? Y cuando escuchamos eso, ¿con qué lo relacionamos generalmente? Con el dolor. Están debajo del epidermis, ¿ok? Sabemos que las capas de la piel, lo han visto en esto, epidermis, la relación de la dermis, ¿verdad? Y en relación al mismo, debajo de esta nada más están las terminaciones. Hay fibras asociadas al dolor. Las fibras A delta, pregunta típica de examen, están asociadas al dolor rápido. Es una pregunta de examen típica. La clasificación de las fibras, hay una clasificación según Lloyd y Hunt, están las fibras A, las B y las C. En las fibras A están las A delta, las A gamma, las A alfa y básicamente esas. Y entonces la A delta es la que está relacionado al dolor rápido. A delta, A beta, A gamma y A alfa, ¿no? Esas son las cuatro. Y las fibras C están relacionadas al dolor lento. La diferencia es ¿por qué? Porque están sin mielina, ¿verdad? Amielinizadas. Esa es la característica. En cambio, estas son mielinizadas. Tienen otras características propias respecto a estímulos como el picor, calor, el estímulo sexual, etcétera, pero estas son las más preguntadas. Revisen la clasificación, debemos poner, ustedes se me la pueden revisar en la literatura de Lloyd y Hunt. Las A alfa y las A gamma básicamente están relacionados a qué? A los propios sectores, ¿no? Están relacionados un poquito más al uso muscular. Las A beta están relacionados un poco más a presión. El divertículo de la parte de Merkel, ¿verdad? El órgano receptor está debajo del epidermis, la piel no vellosa. Su función de formación mecánica continua de la piel y la textura de adaptación lenta. El corpúsculo de Meissner está en las papilas dérmicas, en la punta de los dedos, lengua, labios. Este hace un tacto discriminativo. ¿Ok? Esto es interesante, por eso que está relacionado con identificación de textura. Ayuda a discriminar, a diferenciar. Vibración de baja frecuencia, detecta movimientos de adaptación rápida. Luego tenemos el de Ruffini, ¿ok? Está en la parte profunda, en la dermis. Presión continua, tacto, rotación de articulaciones, calor.
de adaptación lenta. Luego está el corpúsculo de Krauss, superficies lenguas, la parte también relacionada, sí, un poco más a la temperatura. Está relacionado al de frío, Ruffini y calor. Acuérdate la mnemotecnia Santa Claus, Kraus, ¿ok? Frío, invierno, Kraus, ¿ok? Frío. Estos dos básicamente también relacionados a los termorreceptores, ¿no? Estos de aquí. Calor, Ruffini, Kraus, frío, ¿ok? Luego de ahí, los receptores dianas en los folículos pilosos, que es el que al final tiene el contacto inicial de los objetos con la piel, ¿no? Cuando se hace el roce, tiene una adaptación rápida. Entonces, esta tablita para que los puedan diferenciar, algunos de ellos, y los puedan mapear. Justo les estaba hablando luego de los propioceptores. Los propioceptores son los que te ayudan a reconocer cómo tu cuerpo ocupa un lugar en el espacio, por decirlo así, ¿verdad? Son los que te ayudan a poder, bueno, no es consciente, pero te ayuda a poder reconocer cómo tu cuerpo ocupa un lugar y a partir del mismo facilita lo que sería la parte del tono, sobre todo muscular. Está relacionado con los usos musculares, el órgano tendinoso de Golgi, la parte también de algunos mecano y termorreceptores. Pero cuando hablamos de los propios sectores, per se, son estos dos los que tienes que valorar. El uso muscular y el órgano tendinoso de Golgi. El uso muscular mide la longitud y el grado de estiramiento. Acuérdate de esto. Longitud y grado de estiramiento del músculo esquelético. En cambio, el órgano tendinoso de Golgi regula la fuerza generada. Entonces, al medir qué cosa, la tensión. Acuérdense esas dos palabras clave. Yo siempre hago la analogía del órgano tendinoso de Golgi como el amigo elegido, porque es el que ayuda realmente a contrastar y a regular la fuerza para evitar el daño. Todos los que están ahorita presentes alguna vez han hecho algo de gimnasio, ¿no? Obviamente no tan extenuante, pero han tenido que hacer, quizás en colegio. Cuando estaban levantando de repente pesas respecto a su capacidad en ese momento, ¿hubo algún momento en el cual sintieron mucha tensión en el músculo? ¿Recuerdan? Que de tanto movimiento sentían que ya no podían más. Ya. En ese momento, ¿por qué tu cuerpo genera esa resistencia, esa tensión? Porque quiere evitar qué cosa, que se desgarra. Porque qué pasa si sobreesfuerzas, que seguro lo habrán visto si van al gimnasio o en la televisión, a esas personas que están en ese momento de tanta tensión, pero sobreexigen, se desgarra. Entonces, ¿quién es el que te estuvo ayudando en ese momento para evitar ese desgarro? El órgano tendinoso de Golgi. Te estuvo ahí generando esa resistencia para evitar que exista un daño. Por eso es como el amigo elegido, el que te quiere ayudar. En cambio, el uso muscular es el que inicia el proceso, porque mide la longitud y el grado de estiramiento. Generalmente, cuando se da la relación de respuesta, este es el que genera la vía aferente y este es el que da la vía eferente. ¿Ok? Entonces, es una manera de poder regular y controlar para evitar el daño. Una manera simple, seguir muy lejos de poder estudiarlos, es mediante, que es otro tema que no lo vamos a ver, pero para que ustedes lo tengan mapeado y si lo quieren revisar, son los reflejos, ¿verdad? Los reflejos, una de las características del reflejo, el arco reflejo, ¿cuál es, estimados amigos? Si les pregunto, ¿cuál es la característica más resaltante de un arco reflejo? Que la sinapsis, ¿a dónde va? ¿La sinapsis llega a la corteza? Es lo que te van a preguntar. No. La sinapsis se queda en la médula espinal. Esa es la característica que tienes que recordar. Porque si llegara a la corteza ya no sería un reflejo, pues. Sería una respuesta voluntaria.
El reflejo no es voluntario, es un reflejo. Entonces, la sinapsis, ¿a dónde llega? A la médula. ¿Y dónde generalmente están estos receptores que, por ejemplo, eh, pueden captar este estímulo? Cuando uno hace reflejo, habrán estudiado el martillito, ¿no? Haces un pequeño golpe, ese golpe se llama como estímulo, no se llama golpe, se llama percusión, percutes, y percutes justamente la relación donde estaría localizado de repente la parte del tendón, ¿no? Y ahí es donde está el uso muscular, justamente. Entonces percutes y capta el estímulo. Y este estímulo es por una vía aferente llevado ¿a dónde? A la médula espinal. Primero, obviamente, el ganglio dorsal, llega a la médula, y luego genera una vía eferente que favorece la liberación de qué neurotransmisor? De la acetilcolina, porque es contracción muscular. Ya vimos que igual puede ser, ¿qué músculo es? Voluntario igual, ¿no? Pero igual está liberando un neurotransmisor. Y luego, cuando se genera esa tensión para volver al estado basal, ¿quién es el que ahora genera el estímulo? La tensión. Y esa tensión que es captada por el órgano tendinoso de Golgi va a ser lo opuesto. Y lo vuelve a regalar, a relajar. Por eso es de que existe siempre una relación de músculo agonista y el músculo antagonista. Si el bíceps se contrae, el tríceps se tiene que relajar. Pero cuando quieres que se relaje el otro se va a contraer. Es una relación de complemento que te ayuda a tenerlo mapeado. Estos dos son propios sectores, son muy importantes, a veces olvidados y sí son preguntados, ¿eh? Dime. El eferente, el estímulo, es captado respecto al lugar final. En este caso, si el tríceps está contraído, el bíceps está contraído, discúlpame, ahí está el estímulo. Pero vuelve a salir una vía, pero con otra fibra. Ahora ya sería una 1B, ya no es una A. Correcto. Entonces, eso va a la médula nuevamente y genera la respuesta, pero opuesta. Correcto. Pero igual, todo tiene un estímulo, todo no nace en la médula. Tiene que nacer respecto al estímulo que va a generar la respuesta. Ujú. Pero está muy bien tu pregunta, porque eso, chicos, les va a ayudar siempre. Cuando ustedes vean una vía, siempre pregúntate dónde está el estímulo y quién lo captó. Por eso es que aquí, esa es la palabra clave en exámenes, miren, tensión. Esa es la palabra clave, porque aquí está el estímulo, en la tensión que se generó para poder favorecer o facilitar la relajación. Aquí la respuesta es que se contraiga, ¿verdad? En la primera. Pero en la segunda ya no quieres que se contraiga, quieres que se relaje. Está muy bien. Aquí entonces tenemos, por ejemplo, un corte de la parte, ¿se acuerdan? Ayer vimos un poquito esto de la sinapsis, ¿no? De la unión neuromuscular, porque reconocemos que también existe un proceso de señalización. Y aquí también existe la relación de las fibras intrafusales y las extrafusales, y es ahí donde justamente podemos reconocer a estos propios receptores. Otra característica muy importante que tenemos que recordar es la transducción de los estímulos. Nosotros sabemos que los estímulos, cualquiera que estés estudiando, va a favorecer un potencial de acción. ¿Sí o no? Eso es algo que tú ya tienes que tenerlo también claro. Es decir, cada vez que lo leas en el libro no te lo va a decir, porque se supone que ya lo entiendes. Porque lo eléctrico genera lo mecánico. Eso también tienes que tenerlo como ya algo propio. Creo que el ejemplo, podemos decirlo, más objetivo para poder entender esto podría ser el corazón, ¿no? Porque en el corazón podemos estudiar lo eléctrico y estudiamos lo mecánico. Quizás en los demás no tanto, pero sí se entiende de que lo eléctrico precede a lo mecánico. ¿Ya? Eso es algo que también ya tienes que tenerlo mapeado. Ayer, y les pido por favor, de repente vieron el video en casita y todo, la parte de la placa, esquematícenlo. Hay un montón de targets y ahí cuando veamos la fase 2 para poder revisarles y ver todos esos ejemplos, porque hay medicamentos, hay enfermedades.
hay bastantes casos de aplicación. Y justo por el canal de sodio. Este canal, que es muy importante, tiene sus características en realidad. Nosotros hablamos de canal de sodio ahorita nada más, pero tiene también sus características porque sabemos que puede ser dependiente, no dependiente de voltaje, y tiene una estructura molecular, pero para reconocerlo ahorita como parte del proceso, sabemos que a partir del potencial de membrana en reposo que difiere respecto a la célula que estás estudiando, pero en este caso nos quedamos con -70 o -90 milivoltios, porque puede ser una célula muscular o una neurona, sabemos que a medida que está más cercano al cero, está más cercano a la despolarización, ¿verdad? Entonces va a ir cambiando su potencial. Cuando hablamos de esto es a nivel intracelular, ¿verdad? Y va a generar su cambio, va a despolarizarse, se despolariza. ¿Y qué es lo que sucede? Se tiene que propagar. ¿De qué depende que pueda ser mucho más rápido la propagación? De la mielina y de los nódulos de Ranvier, que hace justamente que se pueda dar este impulso saltatorio. Justo el ejemplo que vimos hace un ratito son las fibras A delta, ¿no? Las fibras, la fibra C, disculpen, no tiene esto, es amielínica. Entonces, al final, sí traduce la información, pero es lento. En cambio, esta característica hace que sea mucho más rápido. Entonces, la excitación de una fibra nerviosa sensitiva que va a ser captado el estímulo a través de su receptor, va a poder ser propagado. Por ejemplo, eso podría ser el corpúsculo de Pacini, no lo sé, dependiendo del estímulo y cómo éste puede al final compartir y sobre todo propagar la señal. Otras dos características que tenemos que tener en consideración es la amplitud. La amplitud crece, ¿verdad? Va avanzando, va creciendo con rapidez. ¿De qué va a depender? De la intensidad. Tiene lógica, ¿no? No es tanto ahí de memoria. Tiene mucha lógica. La intensidad se asocia justamente a esto. Pero ¿qué es lo que pasa luego? Después la velocidad va a empezar a perderse de manera progresiva. Y sobre todo cuando hay estímulos de alta intensidad, hay un momento en el cual existe ya una pérdida total de crecimiento y se mantiene como una meseta, ¿no? Se puede observar como una meseta. Y otra característica que los receptores van a compartir es el proceso de adaptación que les dije, ¿no? La adaptación. La adaptación parcial o total que se va a dar respecto a los diferentes estímulos, pero ¿de qué va a depender? ¿Qué variable? El tiempo. ¿Ok? Entonces, los impulsos por segundos que van a favorecer que pueda generarse una adaptabilidad va a depender del tiempo. Cuando se aplica un estímulo sensitivo continuo, el receptor al principio va a responder a ese estímulo. ¿Estamos bien? Con una frecuencia de impulsos altas, ¿sí o no? Miren, una frecuencia de impulsos altas, pero después cada vez más bajas hasta que acaba disminuyendo. Aumenta, disminuye, disminuye. ¿Para qué? Para hacer muchas veces muy poco o desaparecer del todo. Va a depender mucho de qué receptor estés valorando. Miren, por ejemplo, la adaptación en este caso respecto a los diferentes tipos de receptores, que está revelando aquí su velocidad, ¿no? En algunos de ellos un poquito más rápida al inicio, pero luego se va también desapareciendo y en algunos un poquito más lenta, lo cual al final favorece que se puedan dar ciertas respuestas. Por ejemplo, receptores de lo que estábamos hablando, de adaptación lenta, lo que estábamos conversando. Detectan, ¿ok? Detectan qué cosa? La intensidad continua del estímulo. ¿Cómo cuál? ¿Qué hemos estado conversando aquí? El órgano tendinoso de Golgi. Son llamados tónicos también, porque están identificando. Estos son conceptos teóricos, estimados, ¿verdad? Yo sé que algunas cositas a veces lo sabemos como proceso,
Pero hay términos, y aquí están los términos, porque estos receptores que son de adaptación lenta son los que detectan la intensidad continua, ¿ok? Y siguen transmitiendo impulsos mientras siga existiendo lo que vendría a ser el estímulo. Por tanto, existe un proceso de señalización continua hasta que ya no exista ese estímulo. Pero entonces, ¿cómo se llega a desgarrar? Es que cuando se desgarra ya se pierde el estímulo. Y ustedes tienen que reconocer, asociando un puente con histología, que las células musculares no se replican. Entonces, cuando se genera un daño a este nivel, estas células ya no se van a replicar y la única forma de compensar es que el músculo se hipertrofie, ¿no? Pero ya el músculo comprometido ya fue. Entonces, tienes que tenerlo claro. Y la otra son los receptores de adaptación rápidas o también llamados fásicos. Ayer vimos también eso, ¿no? La relación de fase. Estos sí son receptores de velocidad, receptores de movimiento. Son los que detectan cambios en intensidad del estímulo, pero no pueden utilizarse para transmitir una señal, porque son rápidos. Es como que te quiero dar un mensaje, pero es tan rápido que ni me entiendes y me voy. En cambio, el otro se da un tiempo, porque es continuo. Te está diciendo, estoy con mucha tensión, estoy con mucha tensión, estoy con mucha tensión. No. Por eso son asociados a estímulos que son rápidos, ¿ok? Solo se activan cuando cambia la intensidad del estímulo, si no, se pierde. Muchos de los mecanorreceptores están relacionados, en cambio los otros están relacionados a los propios receptores, sobre todo el órgano tendinoso de Golgi. Y las fibras nerviosas que lo transmiten, estimados, no se olviden, las fibras nerviosas son las al final las que ustedes van a tener que valorar. Siempre mielínicas o amielínicas. Y bueno, va a haber una sensibilidad también, una sensibilidad somática, la sensibilidad somática epicrítica de discriminación de 2 puntos. Ahí está, por ejemplo, la vía de Golgi-Burdach, ¿no? Que seguro la van a estudiar después. La vía de Golgi-Burdach te ayuda a discriminar 2 puntos. ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, agarras un compás y generas un proceso, un área de señalización en el paciente, y luego vas a hacer de que esta persona pueda reconocer los 2 puntos, o con los ojos también vendados, cerrados, para que reconozca ciertas formas. Ahí tenemos la relación protopática y epicrítica, ¿no? El protopático es el tacto grueso, grosero, ¿ok? Formas, básicamente. En cambio, el fino es más específico. Tenemos térmica dolorosa y lo que les estaba diciendo, ¿no? La propiocepción consciente e inconsciente. Nosotros no somos conscientes a veces de la parte inicial del proceso de propiocepción, pero de la otra sí. Y bueno, tenemos a los sentidos que ustedes ya los reconocen, ¿no? Aquí un esquema más de la sensibilidad somatovisceral, la sensibilidad somática o somestésica. Tenemos la superficial, relacionado a piel y mucosas, y la relacionada a la profunda, que es lo que estábamos conversando. Músculos, tendones, fascias, huesos y articulaciones. Y por último tenemos la sensibilidad visceral, que está relacionado con todas las vísceras tóraco-abdominales. La parte externa se conoce como exterocepción y la parte interna como propiocepción. Y este esquema ya estamos acabando. Es un esquema que quería compartirles porque al final a ustedes les va a ayudar mucho a poder todas las vías que van a ir aprendiendo, distribuirlas en este esquema también que se conoce como un pequeño template. ¿Por qué? Porque todavía hemos visto que iniciaba con estímulo, ¿verdad? Ya nos quedó claro que ese estímulo va a tener su receptor, que tienen que saber su localización. Hemos visto algunas características propias de las mismas. ¿Y dónde era la primera sinapsis? Generalmente les dije, ¿qué sería este círculo rojo? Muy bien. El ganglio dorsal de la médula espinal. Generalmente, no todos. Hay algunos sentidos que tienen sus propios
receptores iniciales como el del olfato en la parte inicial del proceso, ¿no? Pero la mayoría, su primera sinapsis va a ser ahí. No son todos, vuelvo a repetir. Luego de ahí va la médula espinal. En la médula espinal, dependiendo del estímulo, vamos a valorar las neuronas de segundo orden. Y luego, ¿ustedes creen que este esquema podría ser un arco reflejo? No. ¿Por qué? Porque está ascendiendo. Se está yendo a la corteza, ¿sí o no? El arco reflejo, ¿a dónde acaba? Acá. Es decir, no es que acaba ahí, pues, porque luego tiene que ir hacia el músculo, pero a lo que voy es de que no asciende. ¿Está bien? Y respecto al arco reflejo, cuando lo estudien, acuérdense que hay tres tipos, ¿no? El reflejo miotático directo, el reflejo miotático inverso y el reflejo cruzado. Entonces, para cuando estudien ese tema, lo tengan mapeado, son los tres tipos de arco reflejo, pero ninguno llega pues, a la parte de la corteza. La característica es que no asciende. Luego de esta neurona de segundo orden, valoramos el tronco o el tallo cefálico que está ahí, llega al tálamo y luego llega a la corteza. Generalmente hay núcleos ahí. Cada núcleo está asociado a un estímulo y están las vías ascendentes. Y tú te das cuenta por lo que lees, ¿no? Por ejemplo, si te dicen la vía espinotalámica, es una vía sensitiva, ¿verdad? Te estoy diciendo espino talámico. Está yendo espino de la médula espinal hacia el tálamo. En cambio, si tú lees vía córtico-espinal, eso es corteza hacia la médula espinal. Eso ya no es, eso no es aferente. Es más bien eferente, generalmente es motor. Porque cuando tú planificas algo, ejecutas. Eso es cortical. En cambio, aquí no estás planificando, es un estímulo. ¿Ok? Es interesante. Este esquema les va a ayudar mucho para que lo puedan utilizar como referente. Y ya el resquí para como unas pinceladas que luego van a revisar. Por ejemplo, en las vías sensitivas para la transmisión de señales somáticas, tenemos el del sistema de la columna dorsal hemisco-medial respecto a su localización a nivel de la médula. ¿Qué vías vamos a poder valorar? La sensación del tacto, ¿ok? La sensación del tacto es una de las que vamos a poder reconocer aquí. ¿Qué más? La relación de la intensidad y la cualidad del sentido. En este caso, generalmente también de la parte del tacto. Vamos a poder valorar las sensaciones fásicas como vibratorias, vibración y presión a veces, ¿no? ¿Qué más? Sensación de movimiento. Otra, sensación de la posición de las articulaciones. Y la última que les acaba de decir hace un ratito, la sensación de la presión. Esas son las que van a estar relacionadas con la vía de la columna dorsal. Esas son las sensaciones que vas a poder, de alguna manera, reconocer a ese nivel. El tacto epicrítico es el tacto fino, el que te ayuda a reconocer y discriminar muchas veces los puntos. Está relacionado, la parte fina, con la vía de Golgi-Burdach, ¿no? O también llamado de repente lo has estudiado como Gracilis y Cuneatus, porque es también llamado Gracilis y Cuneatus. Luego tenemos el sistema anterolateral. El sistema anterolateral es el más preguntado porque está relacionado con el dolor. Siempre preguntan esto, porque está relacionado con el dolor. Es bien preguntado. El sistema anterolateral. Y todo lo que pueda estar relacionado con el mismo. Por ejemplo, sensaciones térmicas, incluidas calor y frío. Es decir, ¿quiénes? Ruffini y Cross. Luego tenemos sensaciones de presión nuevamente, pero ahí asociado a tu pregunta ahora sería el tacto grosero, es decir, tacto protopático. El tacto grosero, no es fino, nos ayuda a reconocer si formas, pero es un poco más, no es tan localizado, ¿no? ¿Qué más? Luego está la sensación de cosquilleo
picor. Y la última, sensaciones sexuales. La más preguntada de este sistema siempre es el dolor, pero igual tengan mapeado que otras sensaciones pueden estar relacionadas a esto. Esto es un esquema para que lo tengas ahí como referente porque justo es la médula, ¿no? Es un corte transversal, tenemos la parte posterior, dorsal, anterior, tenemos aquí la parte de la sustancia gris blanca, la parte pendimaria, las astas. ¿Qué es lo que te estaba diciendo? Cuneiforme y gracilis, ¿no? O Gol y Burdach también. Doctor, ¿por qué tantos nombres? Porque dependiendo de la literatura, si es americana o es francesa, pero es lo mismo. Ahora, ustedes lo que tienen que entender es que no todos los estímulos llegan a los mismos, a la misma área de sinapsis, pues. Esa es la reflexión. No es tan complejo si entiendes el orden y lo único que tienes que reconocer es qué estímulo va dado. Con las dos láminas que anteceden a esta, lo que les he querido dar son de los estímulos y luego les invito a que lo puedan revisar. Cada uno tiene de repente alguna sutileza particular cuando asciende, pero la idea al final es la misma, porque primero siempre tiene que venir de la relación del estímulo hasta que pueda ser esa información sensada, ¿no? Por ejemplo, miren, esta del tracto rubro espinal. Este no es un tracto netamente sensitivo, ¿verdad? Porque está viniendo rubro, el prefijo rubro ¿de qué hace referencia? Del núcleo rojo. ¿El núcleo rojo dónde se encuentra? En el mesencéfalo. Son los ojos de Mickey Mouse, ¿se acuerdan que les dije? De ahí viene, entonces viene de ahí y desciende. Entonces, no está viniendo desde la media. Entonces, ¿qué, doctor? Ahí también hace sinapsis, claro, porque luego de ahí tiene que llegar hacia la parte efectora. ¿Ok? Solamente para que lo tengan como un referente, no se asusten, pero sí en algún momento, sobre todo cuando lleven neuro, tienen que reconocer las vías, ¿no? Eso lo van a ver la parte clínica, pero ya lo tienen como concepto. La parte del menisco medial estaría relacionado justamente con esta parte porque asciende y, claro, ujú, y estaría relacionado generalmente con estos dos núcleos, ¿no? Ujú. Y por último, aquí en la parte, para poder resumir, por ejemplo, tacto fino, aprovechando sus preguntas, ¿no? Tacto fino, ¿cuál sería el núcleo? El primero ya sabemos dónde está, ¿no? ¿Qué núcleo sería? Gol y Burdach, segunda neurona. Luego va a ascender, ¿ok? Por la vía que estamos conversando, y aquí sería justamente la cintilla de Rail la que hace que pueda ascender. ¿Hacia dónde? Hacia el tálamo. Entonces es la tercera neurona. Y luego tiene que ir a la corteza, ¿verdad? ¿A qué áreas? Al área 1, 2 y 3 de Brodmann. Entonces miren cómo es el ejemplo, ¿no? Estímulo. La primera ya saben dónde es. Raíz dorsal, ¿no? Pero ahora ingresa la médula. Aquí. ¿De qué depende si es cuneatus o si es Goli Burdach? ¿De qué área del cuerpo es, no? Porque si es miembro superior o miembro inferior, es uno o es el otro. ¿Estamos bien? Pero luego por la cintilla de Rail, o cintilla media, también llamada de la vía, va a llegar al tálamo. Y luego el tálamo tiene que ir a la corteza, porque esa información tiene que ser procesada. ¿A qué áreas? Al área 1, 2, 3 de Broca. Ahora vamos a hacer el mismo ahora con su contraparte, el tacto protopático. Igual, su estímulo, primera neurona, la segunda neurona, ¿dónde va a ser? En la zona del estrato de Waldeyer. Ahí está el núcleo. ¿Y luego dónde va a ir? Por la cintilla también. ¿Y hacia dónde se va a dirigir? Hacia el tálamo. Es la parte lateral, posterolateral,
Si somos más específicos, sí. En ambos, ¿ah? Posterolateral. Y también llega la cuarta neurona al área 1, 2, 3, sí. 2, 3 de Brodmann. Entonces, de esa forma, ustedes, la idea, bueno, eso tiene su esquema, ¿no? Es que más o menos sepan dónde llega, dónde es el estímulo, quién lo localiza, que le hemos hablado al inicio. La primera neurona, que ya no le he puesto porque es la misma. La segunda, la cintilla que llega al tálamo. Es decir, el tálamo también tiene sus núcleos, como tú muy bien estás mencionando. En este generalmente, en estos dos es la parte posterolateral. Generalmente, sí. Y luego llega la corteza. Y en la corteza tenemos las áreas de Brodmann, ¿no? Pero ese está relacionado a tacto, eso sería 1, 2 y 3. Y por último, justamente la parte de del reconocimiento ya a nivel cortical, ¿no? Que es el famoso músculo de Penfield, que representa de manera gráfica cómo nuestro cuerpo en sí, la parte de las extremidades, ayuda o tiene mayor área, ¿no? De punto de vista de reconocimiento respecto a un estímulo en particular, ¿no? Es ahí, por ejemplo, vemos las extremidades, como el rostro tiene mayor área de representación a diferencia de otras zonas. Por eso también la relación de la sensibilidad de una versus otra, ¿no? La asociación somatosensitiva, ¿ok? Está relacionada con las áreas 5 y 7 de Broca, ¿ok? La parte de las áreas somatosensitivas, donde justamente se valora la parte del reconocimiento de la ocupación del lugar frente a las distintas zonas que vamos a poder valorar. Muy bien, estimado. Con eso entonces estamos dando fin a esta parte de sistema nervioso en fisiología. Definitivamente en la parte de neuro hay algunas cosas más que en la parte clínica como vías se pueden precisar y espero que las puedan revisar para que también cuando hagamos la parte de fase 2 podamos conversar un poquito más de eso. Revise la relación de los neurotransmisores. Esa es una parte muy, muy ranking también en este proceso y la asociación que va a existir con cada uno de sus receptores y respuestas.